Buenas tardes, estimado estudiantado. Damos inicio con el tema de esta semana que corresponde a la pregunta de la investigación para el trabajo de guía académica. Lo que a continuación se expondrá está basado en el texto de Arias 2012, cuya referencia está al final de esta exposición. Iniciamos con preliminares del problema. Cuestiones breves sobre el tema. A ver, usualmente, y que esto se los va a decir casi cualquier texto sobre cómo hacer una tesis, inicia señalando que uno selecciona un tema. Ok, ¿qué es un tema? Brevemente, un tema de investigación remite al objeto de estudio, es decir, un área del conocimiento humano que se quiere estudiar. Por ejemplo, hay temas de la filosofía, la historia, el arte, la biología, las ciencias comunicativas, entre otras. Y cada una de estas, a su vez, tienen temas propios. Y estos temas propios tienen subtemas. Y algunos pueden incluso ir todavía con subtemas. Entonces, los temas, o sea, lo que se estudia, tienden a ser bastante amplios. Dada esa amplitud, uno tiene que simplificar el tema, tiene que ir seleccionando algo concreto del tema. Para guía académica y los trabajos finales de graduación, no basta con estudiar un tema por el estudio del tema mismo, es decir, quiero estudiar esto porque sí, porque me gustó. No necesariamente. A ver, uno cuando escoge un tema, pues ojalá tenga pasión por el tema, ojalá que le guste, porque eso es un factor motivante. ¿En qué sentido? Voy a utilizar esta analogía católica. Usted se casa con un tema. Hasta que la muerte los separe, ustedes van a seguir casados. Entonces, lo ideal es que usted trabaje, estudie algo que le llame la atención. No obstante, no basta decir, es que me llama la atención este tema porque sí, está muy interesante, está muy chiva, está precioso. No. Uno tiene que plantear un problema dentro del tema. Preguntarse, hacerse un planteamiento de qué es lo que puedo obtener con este tema. Entonces, cuando uno selecciona un tema que le apasiona, tiene que plantear un problema. Ahora bien, la pregunta sería, entonces, ¿qué es un problema? ¿Qué entendemos por problema? Basándonos en la lectura de Arias, en términos muy generales, el problema es todo aquello que amerita o necesita ser resuelto de un tema. Sea que se trate de algo práctico cotidiano, sea que se trate de algo teórico. Es un algo que requiere solución que se desconoce, ya sea total o parcialmente. Presten atención en este punto, ya que si se tuviese la solución, entonces no habría nada que investigar, lo que nos devuelve a lo que antes decíamos. No basta con estudiar algo porque simplemente le llame la atención, que es un factor motivante importante, sino que hay que ver qué cosa, qué asunto, qué punto, qué perspectiva no está resuelta. Por ello, las investigaciones tratan de solventar un vacío o analizar desde otra perspectiva algo que ya se haya hecho. ¿Para qué? Para generar un nuevo conocimiento. En este caso, el problema debe generar una solución, es decir, un conocimiento que antes no se tenía. Entonces, el problema busca ser una solución que a su vez es un conocimiento nuevo. Tener claro el problema de una investigación es muy importante. En primer lugar, por lo que ya estamos diciendo, propicia que uno genere un conocimiento nuevo en vez de hablar de lo mismo. Las investigaciones, como ustedes lo van a ir viendo, piden que haya cierta novedad, algo nuevo que aporte, porque si estamos hablando lo mismo, no hay gracia en ello, no se genera nuevo conocimiento, simplemente, como diría el dicho, es llover sobre mojado. Por otra parte, en segundo lugar, dada la amplitud de cada tema, el problema ayuda a saber en qué hay que enfocarse. ¿Por qué? Porque si usted sabe o tiene claro que su problema es X cuestión, evita distraerse con asuntos que no vienen al caso o por lo menos que no son vinculantes al tema seleccionado. Por ejemplo, digamos, inventemos que yo voy a tratar el tema de la amistad en Aristóteles, ok, pero solo quiero tratar el tema de la amistad en Aristóteles, no quiero vincularlo con el concepto de la amistad en Platón. Entonces, mi problema sería cuál es la concepción aristotélica sobre la felicidad, no en Platón. Entonces, si me encuentro con cuestiones que tienen que ver con Platón,
En este caso, pues serían secundarias y no vendrían al caso a mi problema. ¿Por qué? Porque mi tema no está vinculando la relación de la amistad entre Platón y Aristóteles, sino centrándome solo en Aristóteles. Así, al estar enfocado el problema, esto contribuye a descartar posibles soluciones no viables, al percatarse que no tienen relación con lo que se está tratando. Por ejemplo, digamos que yo encuentre alguna investigación que me ayude a comprender el concepto de la amistad en Platón. Pero vuelvo al asunto, Platón no es mi tema de estudio, mi problema estaría enfocado en el concepto de Aristóteles. Entonces, por más textos que me encuentre, en este caso que estoy poniendo, de Platón, esto no me vendría a solucionar el problema. Entonces, ayuda a descartar los textos que sean referentes a Platón. De ahí la importancia de un problema. El problema le ayuda a usted a enfocar, a ver exactamente, o más o menos exactamente, hacia dónde usted debe dirigirse. De acuerdo a Arias, existen dos tipos de problemas: los problemas prácticos y los problemas de investigación o de conocimiento. Los problemas prácticos están vinculados a cuestiones que causan alguna dificultad, anomalía o situación negativa, entre otras, en la cotidianidad. Pueden ser de tipo social, económico, educativo, de salubridad, administrativo u otro. Son cuestiones que uno tiende cotidianamente a percatarse de ellas. Al tratarse precisamente cuestiones cotidianas, requieren una acción, valga la redundancia, práctica para ser solucionadas. Dichas acciones usualmente no dependen de los investigadores que los analizan, sino de las autoridades competentes. Entonces, los problemas prácticos tienen que ver, en grandes rasgos, con cuestiones que afectan el diario vivir. Por su parte, los problemas de investigación o de conocimiento, en primer lugar, están relacionados con cuestiones o aspectos de la realidad que no se conocen. Es decir, algún punto de alguna teoría, ya sea de las áreas sociales o de las áreas humanas o las áreas naturales, que se desconozca. También tenemos un problema de investigación o conocimiento cuando existe una laguna o vacío en el conocimiento referido de una disciplina. Por ejemplo, en sería en arqueología, usualmente pues se hacía todos los análisis de excavación y demás, pero de acuerdo a Miriam López, en su texto Mujeres Divinas, Mujeres Terrenas, la arqueología había dejado por lado la perspectiva de género. Entonces no analizaban la importancia que tenían las figuras femeninas dentro de la arqueología. Simplemente se centraron por bastantes años, según cuenta la autora, en describir la importancia que tenían los hombres a partir del hallazgo arqueológico, pero dejaron de lado las figuras femeninas. Entonces aquí, en este ejemplo que les estoy poniendo, se nos presenta un vacío. ¿Cuál es la importancia o el rol que tienen las figuras femeninas en los hallazgos arqueológicos, por ejemplo? También tenemos un problema de investigación cuando existen contradicciones entre los resultados de una investigación o entre varias investigaciones. Es decir, en X investigación se encontró algún problema, una contradicción, o bien con investigación A dice X, investigación B dice Y sobre un mismo tema. Entonces, aquí surge un problema. Bueno, ¿por qué hay esta contradicción? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se analizó bien? ¿No se analizó bien? ¿Qué instrumentos se utilizaron? ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron? Entre otras. Esto genera entonces un problema de investigación. Y finalmente tenemos problemas de investigación que son aquellos cuando se interroga sobre cómo solventar algo propiamente práctico. Es decir, un problema práctico puede generar una interrogante que dé a su paso o implique hacer un desarrollo teórico sobre cómo solventarlo. Por ejemplo, se puede saber que hay fallos en la educación virtual, lo que sería un problema eminentemente práctico, pero se desconoce cómo abordarlo teóricamente. Entonces tenemos, en este caso, problemas de investigación que pueden surgir expresamente de un problema práctico. Así, de manera general, un problema práctico tiene que ver con asuntos cotidianos. Asuntos cotidianos que pueden requerir una solución sencilla, que no requiera mucho planteamiento ni teorización, o bien asuntos cotidianos que
puedan requerir realizar un estudio profundo al respecto para brindar una solución. En estos casos, como vimos, el problema práctico se convierte en un problema de investigación. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza un problema de investigación? Un problema de investigación se caracteriza porque puede buscar una o varias de las siguientes cuestiones: describir, explicar o predecir. En el caso de la descripción, unas preguntas fundamentales, que no serían las únicas, pero serían algunas claves, sería: ¿qué es lo que busca escribir? ¿A quién busca escribir? ¿Dónde busca hacer esa descripción? ¿Cuándo o cómo desea hacerlo? En el caso de la explicación, una de las preguntas claves sería: ¿por qué va a explicar ese tema? ¿Cuáles son las causas que han generado que se dé ese tema? O en el caso de la predicción, por ejemplo, ¿cuáles serían los efectos o consecuencias que tendría X tema de no tratarse, o bien de tratarse con X solución? Pongamos un ejemplo sencillo. Podemos tener un problema práctico de la delincuencia. Hay delincuencia en el Cocal de Punta Arenas. Perfecto. Ahora sí, ¿cómo lo solventamos? Aquí ya esta pregunta se convierte en un problema de investigación, porque habría que escribir en primer lugar, la delincuencia en el Cocal de Punta Arenas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Cocal de Punta Arenas? ¿Quiénes la están cometiendo? ¿Existe algún perfil de los delincuentes? ¿Son todos de la zona? ¿Son todos fuera de la zona? ¿O son puntarenenses? ¿No son puntarenenses? ¿Dónde están ocurriendo los asaltos? ¿Cuándo? ¿En qué hora? ¿Cómo están ocurriendo? Si es con cuchillo, con pistola, que esto puede implicar que se escriba si hay qué tipos de grados de violencia y demás. También ayudaría entonces a explicar por qué se está dando estos asaltos en el Cocal de Punta Arenas. ¿Cuáles son las causas? Desempleo, oportunismo. Si los delincuentes son foráneos, en el sentido fuera de la zona puntarenense, son entonces delincuentes de oportunidad que buscan asaltar por puro oportunismo o por alguna otra razón. Entonces nos llevaría a explicar por qué están ocurriendo esta delincuencia en la zona y predecir, por ejemplo, cuáles serían las medidas efectivas para mitigar o reducir esta violencia. Esta violencia causada de la delincuencia. Entonces nótese cómo un problema de investigación implica profundizar, ya sea que nos quedemos solo con la descripción, o que avancemos a la explicación, o que incluso llegásemos a querer hacer predicciones al respecto. Asimismo, tengas en cuenta que estas preguntas tienen una importancia a su vez, lo que antes decíamos, contribuyen a simplificar el tema seleccionado, porque en el ejemplo que estoy utilizando, nótese que ya no estamos hablando de delincuencia en general, no estamos hablando ni siquiera de delincuencia en la región centroamericana, no, ni siquiera la delincuencia a nivel país, ni a nivel provincial, estamos hablando de delincuencia en el barrio del Cocal. Entonces, un tema que pudo haber sido bastante amplio, lo estamos reduciendo. Estamos hablando de la delincuencia en el Cocal, y aún así incluso lo podemos estar reduciendo más. Estamos hablando de la delincuencia reciente en el Cocal, entonces no estamos haciendo una vida y obra de la delincuencia desde que se fundó el Cocal de Punta Arenas hasta este momento, sino de un periodo concreto. Entonces, estas preguntas le ayudan a uno a ir seleccionando o acortando más el tema seleccionado, que en este caso, según el ejemplo, surgió de un problema práctico. En todo caso, aquí lo importante es notar que estas preguntas del problema de investigación contribuyen a simplificar el tema, que es un punto muy importante que uno tiene que tener en consideración a la hora de investigar. Uno no va a investigar absolutamente todo, por ello hay que buscar un problema. ¿Para qué? Para que lo enfoque a uno hacia dónde concretamente poner los esfuerzos. Visto los tipos de problema, pasamos ahora a las condiciones que debe reunir un problema de investigación. Una nota bene al respecto: la explicación que ahorita se va a presentar reacomoda los elementos que se presentan en el texto de Arias. Ok, dicho esto, una primera condición es que debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos. El problema debe ser, en la medida de lo posible, respondido mediante procedimientos empíricos. O sea, tiene que tratar sobre cuestiones que puedan realizarse. ¿Por qué? Porque así se evita desviar en ideas fantasiosas o bien simplemente no viables. A ver,
el autor Arias propone un ejemplo, diría que analizar la muerte no es posible porque empíricamente no podemos estudiar tal cosa. Distinto sería analizar la concepción de muerte desde los Malecus o desde los Bribris. Ven, ahí sí podríamos analizar no la muerte en sí misma porque eso es físicamente imposible, sino analizar la concepción a partir de los textos escritos u orales que hubiesen. Entonces, el problema tiene que tratar de poderse resolver mediante cuestiones empíricas, cuestiones que podamos realizar. En este caso, podemos analizar la concepción a partir de los textos que existan, no la concepción misma porque es imposible estudiar la muerte, la vida después de la muerte. En segundo lugar, puede referir al comportamiento de una variable o bien la relación entre variables. Por ejemplo, simplemente estudiar cómo contribuir a la comprensión lectora del estudiantado, pues ya existen muchos textos al respecto. Aquí lo conveniente es introducir un elemento que note o que dé cierta novedad al asunto. Por ejemplo, aquí un elemento, una variable podría ser cómo contribuye el análisis filosófico a la comprensión lectora del estudiantado de la sede del Pacífico de Humanidades. Ahí habría una variable, ¿cuál? El análisis filosófico. Incluso podríamos meter dos: cómo contribuye los análisis filosóficos y teológicos a la comprensión lectora de los estudiantes de la sede del Pacífico. Aquí ya tenemos entonces dos variables entrando en juego sobre un tema. 3. La respuesta a la pregunta debe haber un nuevo conocimiento, lo que ya hemos venido refiriéndonos. Si un problema ya fue resuelto, no hay finalidad alguna en reproducir lo mismo, ya que no habría problema que resolver porque ya estaría resuelto, ya estaría solventado. Entonces, la respuesta tiene que generar algo nuevo. En cuarto lugar, se recomienda plantearlo de manera interrogativa, es decir, como una pregunta. Para ello hay que tomar en cuenta algunas indicaciones. Deben obviarse términos que impliquen juicios de valor, como bueno, malo, mejor, peor, agradable, desagradable, entre otros. ¿Por qué? Porque estos juicios pueden condicionar tanto al lector o a la persona investigadora hacia cierto rumbo, es decir, pueden viciar la investigación y lamentablemente podrían perjudicar la conclusión a la que se llegue. Además, por una cuestión simple, estos juicios de valor con estos términos tienden a ser muy subjetivos. Entonces, ¿cómo saber que algo es agradable o desagradable? ¿O para quién? ¿O para qué? Entonces, es mejor tratar de quitar estos términos. Si uno quiere hablar de una cuestión negativa, algunos efectos negativos en lugar, ¿por qué tal cosa es mala? Es decir, ¿cuáles son los inconvenientes negativos que tiene tal cosa? ¿Cuáles son los puntos favorables que tiene tal cosa? Es decir, ¿cuáles son los puntos buenos? ¿Por qué? Porque estas palabras ya traen una carga semántica, transmiten emotividad por el contexto sociocultural en que nos encontramos. Entonces es preferible eliminarlos y cambiarlos por algo lo más objetivamente posible. Otra indicación es que la pregunta no debe originar respuestas que conduzcan a un simple sí o no, ya que al ser simple no requiere profundización, ya que con el sí o con el no quedaría resuelta la interrogante y posiblemente se pertenezca o se estaría hablando de un problema práctico. ¿Podemos solucionar la delincuencia? Sí, perfecto, acabó todo. ¿Ven? Ya no habría nada más que discutir. Distinto sería cuáles estrategias comunales podemos seguir para reducir la delincuencia. Eso ya no nos lleva a un simple sí, ya nos implica hacer toda una teorización de fondo. Entonces hay que evitar que la respuesta caiga un simple sí o no. Y como tercera indicación, la pregunta debe estar delimitada, es decir, debe incluir con precisión el espacio, la población y el tiempo o periodo al que se refiere. Nuevamente, pongamos el ejemplo que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son las estrategias para acabar con la delincuencia? ¿Ok? Las estrategias, ¿en dónde? ¿Cuál espacio? ¿A cuál población? ¿Cuándo? Si la dejamos así tan abierta, básicamente podemos hacer una vida y obra de las estrategias de cómo acabar con la delincuencia. Podríamos remontarnos hasta, yo que sé, China, o seguir al futuro, qué estrategias podríamos seguir en X sociedades futurísticas. Entonces, aquí lo importante es delimitar la pregunta. En la pregunta tiene que ir ya delimitado el espacio, es decir, el lugar donde se va a tratar, la población y el tiempo.
según las necesidades que plantee el tema. Por ejemplo, entonces, ¿cuáles serían las estrategias para reducir la delincuencia en el Cocal de Punta Arenas en el siguiente periodo, en el siguiente trimestre? Entonces ya no nos vamos a remitir ni a pasado, ni a otras zonas, ni a otro tiempo. Nos vamos a quedar concentrados en un punto concreto. De ahí la importancia que la pregunta sea delimitada, porque volvemos a lo mismo, si no sería muy amplia. Y una investigación tiene que, como hemos dicho, estar delimitada, tiene que tener un tiempo concreto, un espacio concreto y, dependiendo de la investigación, una población concreta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos y muchachas. ¿Por qué? Porque en el caso de guía académica, cuando ustedes realicen una investigación, ustedes tienen una fecha límite. Cuando realicen una tesis de licenciatura o de maestría o de doctorado, tienen tiempo límite. Entonces, su pregunta tiene que ser delimitada de tal manera que usted pueda cumplir con esa fecha límite, que usted pueda dar un trabajo final. Si no, pues hay que replantear otra vez la pregunta o incluso el tema. Ustedes tienen que tener en cuenta el tiempo que van a tener disponible. De ahí la importancia de poder delimitar bien una pregunta. Como un último punto, el autor Arias realiza una precisión que vale tener en cuenta cuando se redacte el problema. Él plantea que existe una diferencia entre la formulación del problema y el planteamiento del problema. La formulación del problema remite a lo que hemos venido comentando. El problema puesto en pregunta, de manera precisa, delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población, si fuese el caso. Entonces, la formulación tiene que ver cómo uno formula de manera adecuada la pregunta de lo que uno va a investigar. ¿Okay? Por su parte, el planteamiento del problema consiste en que, una vez que uno tiene claro lo que piensa investigar, debe describir de manera amplia la situación objeto de estudio, es decir, explicar el contexto de la pregunta, del problema de investigación, ubicándolo en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. Es decir, en otras palabras, es explicar con amplitud qué es lo que rodea el problema. Por ejemplo, cuál es la importancia que tiene este problema. ¿Cuál es la importancia que tiene este problema dentro de la disciplina? ¿Por qué vamos a estudiar la delincuencia en el Cocal de Punta Arenas en el periodo 2017-2018? ¿Por qué vamos a estudiar la relación entre el concepto de amistad en Platón y Aristóteles? ¿Por qué eso es importante? ¿Qué se espera obtener? ¿A qué es lo que uno espera llegar con ello? Es decir, explicar qué es lo que motivó este problema. Por eso, dependiendo también del problema, algunos habría que explicar incluso la motivación. Por ejemplo, puede verse que se ha tratado el tema del miedo en Aristóteles, pero no se ha tratado haciéndole un análisis o aplicándolo a otra obra. O bien, por ejemplo, uno podría tratar la Medea de Eurípides. Perfecto. Pero tratar la Medea de Eurípides desde cierta perspectiva podría llevar, a explicar por qué es importante ver el problema desde esta otra perspectiva. Entonces, el planteamiento del problema tiene que ver con el contexto de la pregunta, explicaría la razón que lleva a esa pregunta. Entonces, la formulación es la pregunta tal cual y el planteamiento la explicación de esa pregunta. Entonces, para ir finalizando, quiero rescatar dos citas, una de Rodrigo Barrantes Echeverría, que no está citado por Arias, y la segunda, que es un autor que cita el propio Arias, Arkoff. Comienzo con la de Barrantes Echeverría. Barrantes Echeverría dice: un problema confuso, poco inteligible y mal formulado traerá como consecuencia un plan sin una estructura correcta y lógicamente un desarrollo poco acertado del proceso. En otras palabras, todo lo que hemos venido diciendo es que si no tenemos el problema claro, vamos a tener un proceso de investigación
con muchas incomodidades, muchos inconvenientes, se va a gastar esfuerzos. ¿Por qué? Porque al no saber yo qué es lo que quiero saber, voy a estar gastando esfuerzos constantemente. No voy a poder enfocar mi lectura, por ejemplo, el tiempo de lectura que uno realice, en la lectura pertinente a mi tema. Simplemente voy a andar como de tanteo en tanteo y no llegar a nada concreto. Esto es como en la práctica cuando uno trata de hacer un montón de cosas a la vez, pero no sabe en cuál enfocarse. Precisamente eso ocurre. Al final uno se pone a leer un poquito, un montón de cosas, pero no llega al punto importante, no se enfoca en un punto concreto. Entonces, un problema que no esté bien redactado básicamente va a implicar sobreesfuerzo y pérdida de recursos. De ahí lo que me lleva a la cita de Arkoff, que es con la que él inicia. Un problema bien planteado constituye la mitad de la solución. ¿Por qué? Porque al yo saber qué es lo que tengo que hacer o hacia qué es lo que tengo que resolver, ya por lo menos me permite descartar otros escenarios que no son viables o ni siquiera son pertinentes. Entonces me aclara la mitad del camino. ¿Por qué? Porque ya sé hacia dónde dirigir los esfuerzos. Con ello damos por finalizada la lección en lo referente a la pregunta de la investigación. Les deseamos que tengan un bonito día.